La entrada, sí. Y después nosotros. Esta silla se mueve. Bienvenidos a esta sesión 67 de nuestro seminario Repensar las Matemáticas. Soy la profesora Adriana Gómez y les doy la bienvenida a todos a nombre de la coordinación del seminario. En esta ocasión platicaremos con el doctor Ricardo Ulloa desde la ciudad de Guadalajara. Él estará conversando con las profesoras Carmen Varela y Socorro Valero. Ellas se encuentran en el centro del Politécnico de Tampico, a quienes agradecemos el apoyo que nos han dado para toda esta transmisión. Es el Centro de Educación Continua en Tampico del Instituto Politécnico Nacional. Las profesoras Carmen Varela, del Colegio de Bachilleres de San Luis Potosí, y la profesora Socorro Valero, del ITSM de Ciudad Madero, Tampico. Muchas gracias, profesoras, por su apoyo también. Ahorita les damos la palabra. Como es nuestra costumbre, ya saben todos nuestros participantes, en esta primera parte escucharemos el diálogo entre las profesoras y el doctor sobre el documento de referencia que ya hemos tenido todos oportunidad de leer, tenemos en la plataforma, y la segunda parte tendremos oportunidad de hacerle llegar nuestras preguntas a través del foro o por los sitios que nos acompañan, las sedes que nos acompañan por videoconferencia al doctor para que nos haga favor de contestarlas. Agradecemos la participación de todos ustedes y damos plazo a la semblanza del doctor Ulloa, por favor. Una de las dificultades a las que se enfrentan los estudiantes en el aprendizaje de las matemáticas es la modelación en lenguaje matemático de los problemas que comúnmente se expresan en palabras cotidianas. Una propuesta para superar este problema es a través del diseño y construcción de objetos para aprendizaje, OPAs. Estos se definen como una entidad digital construida según el modelo de diseño instruccional sistemático que puede ser usada, reutilizada o referenciada durante el aprendizaje apoyado en la computadora, con el objetivo de facilitar la generación de competencias en función de las necesidades de los alumnos. Los objetos para aprendizaje funcionan como un ambiente de aprendizaje en el que se dispone al menos de una secuencia pedagógica que idealmente sea atractiva y divertida para los usuarios y pueda usarse de manera independiente o en trabajo cooperativo. Entre otras cualidades, un objeto para aprendizaje, OPA, debe ser factible en línea para ser usado por diferentes poblaciones. Además, debe incluir elementos que transformen las meras acciones en actividades que propicien el aprendizaje significativo. Y es que en razón de la creación de vínculos con aspectos tanto de materia misma como de situaciones cotidianas, estos aprendizajes tienen una mayor probabilidad de ser interiorizados y no ser solo conocimiento inerte. Esto es lo que propone Ricardo Ulloa Aspeitia en el texto Modelo para construcción, análisis y rediseño de objetos para aprendizaje, escrito en colaboración con Rafael Pantoja Range y Elena Nesterova, y en el que una de sus conclusiones apunta que el uso de las OPAs potencia el aprendizaje en razón de que los usuarios pueden acceder a diferentes representaciones de los objetos matemáticos y manipularlos,
lo que diluye la dificultad que representa comprenderlos, dado su carácter abstracto. Ingeniero químico por la Universidad de Guadalajara, maestro en ciencias por el CINVESTAF del IPN y doctor en ciencias en matemática educativa, certificado en educación a distancia por la Universidad de Pensilvania, Ricardo Ulloa posee una amplia experiencia profesional como profesor investigador de la Universidad de Guadalajara. Sus principales áreas de interés están ligadas al trabajo en matemática educativa, evaluación, lectomatemáticas, objetos para aprendizaje, matemática lúdica, diseño instruccional, educación a distancia, diseño y actualización curricular y metodología de la investigación. El doctor Ulloa ha impartido cerca de 400 cursos escolarizados en secundaria, bachillerato, licenciatura y posgrado, además de cursos de formación docente. Actualmente es miembro del Comité de Evaluación de la revista Pesquisa Matemática y asesor del College Board, así como evaluador invitado para proyectos del doctorado en educación, programa interinstitucional del Instituto Superior de Investigación y Docencia para el Magisterio, de la Universidad La Salle de Guadalajara y de la Universidad Pedagógica Nacional, del doctorado en Metodología de la Educación del Instituto Mexicano de Estudios Pedagógicos y miembro del Comité de Pares de la Universidad de Guadalajara para evaluación de licenciaturas. Con más de 146 publicaciones y elaboración de programas y material de apoyo para los cursos en modalidades presencial y a distancia de la Maestría en Enseñanza de las Matemáticas, el doctor Ulloa es también evaluador de proyectos de investigación remitidos al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Ricardo, por aceptar nuestra invitación. El placer es todo mío. Socorro Valero y servidora Carmen Varela, estamos muy contentas de platicar contigo sobre los trabajos de investigación de objetos para aprendizaje. Bienvenido. A sus órdenes, gracias por invitarme. Ricardo, me da mucho gusto saludarte. Y para comenzar, y tomando en cuenta que muchos de los que estamos aquí presentes somos nuevos en el tema de los objetos para aprendizaje, yo quisiera que nos hicieras favor de comentarnos sobre las caracterizaciones de los OPA que pueden ayudar a los profesores a decidir cuándo y cuáles deben usar en su clase. Claro, con todo gusto. Primero que nada, me gustaría que todos estuviéramos hablando de lo mismo, que queda claro que lo que me refiero es común para todos. Hay unas diapositivas que sería pertinente compartir, que es probable que ya las hayan visto en términos del texto que se difundió, pero si tienen a bien, me gustaría que estas diapositivas sean propuestas a quienes nos escuchan y nos ven. Vamos a empezar con la 2. En esta diapositiva 2, yo me refiero al marco teórico. Creo que están nada más en la primera, que es la segunda. Así es. Y la idea es que el desarrollo de los OPA tiene que ver con lo que requiere la institución. Esto implica que en cada lugar tienen la posibilidad de definir su propia postura, puesto que en cuanto a la construcción de los objetos para aprendizaje hay muchas opiniones divergentes. La idea que se propone es que pues, más que nada sean útiles, un punto ecléctico, práctico, pues atender la integración de las características que parecen pertinentes para los objetivos buscados y con la intención de no caer en contradicciones, puesto que eso podría más bien estorbar para el éxito del material. La siguiente, por favor. Y bueno, esta estrategia se basa en la construcción de estos objetos para aprendizaje. Ya sé que puede ser un error ortográfico decir OPA. Tendríamos que haber escrito con dobles mayúsculas para que fuera plural, pero como que se ve poco atractivo, por eso es que hemos escogido el acrónimo OPA.
La definición creo que también se leyó hace un momento: entidad digital construida según un modelo de diseño instruccional sistemático que puede ser usada, reutilizada o referenciada durante el aprendizaje apoyado en la computadora, con el objetivo de generar conocimientos, habilidades y actitudes en función de las necesidades del alumno. La siguiente, por favor. En el diseño de un OPA se incluyen contenidos a atender en un tiempo razonable. Un OPA puede a su vez ser integrado por varios OPAs. La discusión sobre qué cosa sí puede considerarse un OPA y cuándo no impele a reflexionar cómo distinguir el que puede ser considerado como el más esencial. En este sentido definimos el OPA atómico, que implica el desarrollo de una única actividad cognitiva. La siguiente, por favor. Y acordamos llamar OPA atómico aquel que propicia un solo episodio didáctico, entendido como la unidad elemental de las experiencias de aprendizaje. Abarca una interacción del estudiante con su medio, interacción pertinente al logro del objetivo propuesto. La siguiente, por favor. Es pertinente mencionar que los OPA suelen incluir secuencias pedagógicas, que implican a su vez un conjunto de episodios didácticos, necesarios para lograr un objetivo de aprendizaje. Aunque a nivel mundial no predomina un sistema de clasificación de OPAs, una opción es considerar el número de episodios didácticos que incluye. Podemos decir, por ejemplo, el número de OPAs atómicos. La siguiente, por favor. Bueno, las características son bastante numerosas, entre las que se pueden mencionar como importantes para los efectos prácticos. Tiene que ver la interoperabilidad, la condición de que puedan ser distribuibles vía internet, que sean duraderas, que tengan un espacio de vida suficientemente largo como para que sea económico producirlas, que tengan independencia y autonomía, que tengan la cualidad de generatividad, esto es, que puedan crearse o crecerse o usarse para otras, y la granulidad, que implica la posibilidad de que un OPA sea flexible, que se pueda partir o utilizar como le dé la gana o a lo mejor le convenga a cualquiera que lo desee utilizar. Y entonces, estas características creo que pueden darles pautas para decidir cuál usarlo o no. Por supuesto que no se esperaría que meramente por la descripción que se dé del OPA, los profesores los adopten de manera dogmática. Siempre será necesario que hagan una revisión, puesto que la forma de decir las cosas pueden ser muy particulares en términos del posible éxito. Todos los OPAs normalmente les son asignados unos metadatos que describen hasta cierto punto qué es lo que pueden encontrar. Estos metadatos son como la sección amarilla, que se refiere a esas cualidades que tiene el OPA y permiten ubicar si es lo que les conviene o lo que buscan. Los formatos hasta cierto punto para definir los metadatos son definidos por cada banco, que le suelen llamar también repositorios, y basta consultar algunos muy exitosos como el Merlot, que algunos han crecido tanto como este mismo, que ahora organizan muchos eventos alrededor de los innumerables OPAs que contiene su base de datos. Por ejemplo, ahora está por desarrollarse una conferencia multitudinaria en Estados Unidos. Espero eso sea suficiente, Socorro. Sí, muchas gracias, Ricardo. Y justamente sobre esto último que comentas, yo te preguntaría, ¿por qué hablas de metadatos y no solamente de datos? Porque es como cuando hablamos de metacognición, es como hablar de cómo es que se aprende. Acá hablamos de metadatos porque van más allá de los datos, hablan de lo que contienen, de los datos que contiene el OPA.
datos de los datos que contiene. Es como esa especie de cliché, esa especie del telegrama que permite distinguir qué es lo que vas a hallar en el OPA. Muchas gracias. Muy bien. Ricardo, sabemos que existe infinidad de apoyos educativos en la red. En el documento nos compartes que se menciona la importancia de fomentar un software común. ¿Qué características debe tener? Yo creo que sería muy interesante que a nivel de red, sobre todo quienes estamos colaborando en estos esfuerzos por mejorar la matemática educativa, pudiésemos tomar algún acuerdo sobre cuál software o cuáles programas pueden ser más útiles para lograr nuestros cometidos. Aunque los expertos en software son quienes pueden aconsejarnos para usos muy específicos en términos de lo que se quiera construir. Realmente lo que los académicos o quienes trabajamos con los alumnos tendríamos que hacer, en qué concentrarnos, es en esos scripts, en esos guiones que indican qué es lo que contienen los OPA, y esas cuestiones técnicas dejárselos a los expertos. Vale mencionar que hay posibilidad de construir OPAs con opciones tan comunes como las aplicaciones de Office que todo el mundo domina. Algunos de mis alumnos han construido algunas simplemente con Word, al que le han agregado elementos de multimedia como videos. Creo que conviene apostar a emplear software libre, pues si los OPAs requieren de programas costosos, difícilmente serán de verdadera utilidad. Además de que también suele ocurrir que los programas costosos suelen implicar mayor cantidad de inversión cognitiva para dominar la sintaxis que les acompaña casi siempre. También conviene explorar opciones de plataforma en las que se puedan insertar diferentes opciones de multimedia. Por ejemplo, en los 90 las computadoras Apple crean un bellísimo programa llamado HyperCard, con el que se lograban cosas muy interesantes. Venía gratuito, pero se tenía que aprender la sintaxis, por supuesto, y eso implicaba pues como aprender otro idioma. Después también apareció una versión para el PC, porque realmente las computadoras Apple, aunque fueron las primeras que entraron en México, se durmieron y las PC les comieron el mandado. Y entonces era muy poco el público que tenía acceso a esta opción. Esta versión que salió para PC, la versión de HyperCard, llamado Toolbook, nosotros lo compramos y experimentamos con ellos, pero por la misma circunstancia de que es costosa, pues replicar o esperar que a otras personas pudieran tener opción de ingresar o de usarlo, pues era muy poco factible. Y finalmente hemos experimentado con algunas no tan costosas. Compramos, por ejemplo, una opción llamada Neobook, que es bastante cómodo, es como el pizarrón donde se cuelgan todo lo que uno quiere que aparezca, como incorpora todas las opciones de multimedia que son comunes para este tipo de programas. Resulta bastante cómodo trabajar con él. Muy bien, gracias. Probablemente la siguiente transparencia pudiera dar pauta a esa circunstancia también. Creo que no está por demás mencionar que hay un paquete de uso matemático, GeoGebra, que actualmente es el que probablemente tiene más éxito y un mayor número de usuarios, por lo menos en el país, y probablemente también ya en la mayor parte de los países occidentales. No sé qué pasa en Asia. Muy bien, Ricardo. Yo tengo una pregunta que va en el sentido de si más allá de la caracterización que se hace de los OPA, ¿tú consideras una caracterización en términos del tipo de habilidades o competencias que se pretendan promover en los estudiantes con los OPA? Por ejemplo, que la actividad permitiera saber si el estudiante tiene un rol creativo en la misma, o no solamente siguiendo una receta,
o también si el trabajo generado por la actividad va a dar una imagen clara del entendimiento o del pensamiento de los estudiantes, con la finalidad de enfocar la atención en los aprendizajes y no solamente en la estructura y la operatividad del OPA. Si la respuesta es afirmativa, ¿cuál es ese planteamiento? Bueno, yo creo que hasta cierto punto partimos al revés. Primero se analiza el problema de aprendizaje. No creo que sea prudente hacer cosas para ver para qué le sirve a alguien. Más bien es partir de un problema que se identifique en cualquiera de los ámbitos de las matemáticas y entonces pensar en opciones para superarlo. Se puede partir de simplemente textos aclaratorios, como el caso que hemos estudiado bastante de los textos polisémicos que confunden a tantos alumnos sin que muchas veces los mismos profesores se den cuenta de lo que está pasando. Y entonces ese tipo de análisis nos permite pensar en diferentes representaciones, porque pues siempre es algo que se considera. Aquí hay mucho de la influencia del trabajo de Duval, y es que las opciones gráficas son muy exitosas. Cuando presentamos imágenes, pues estamos recurriendo a nuestros impulsos atávicos del uso de la geometría. Recuerdo la sugerencia de Boltiansky, uno de los matemáticos más importantes que haya conocido, que en matemáticas todo es geometría. Podemos ver la diapositiva 9. Entonces, la estructura que tendrán los OPAs depende del problema que se desea atender. No se pretende crear una bomba de fragmentación para que le pegue a todo lo que esté por ahí cerca. Más bien se piensa en un misil teledirigido, si se me permite este símil bélico. El trabajo de un OPA puede ser más bien quirúrgico, aunque por supuesto hay quienes hacen cosas que más bien parecen cursos enteros y también pueden ser útiles, particularmente para estudiantes que tienen déficit de atención o que no pueden asistir a todas las clases, o todos aquellos para quienes una especie de repetición puede ser bastante benéfica. Hay casos, por ejemplo, de un alumno que empezó su tesis para construir un OPA y finalmente terminó construyendo 16 OPAs. Ese OPA por ahí está en línea. Ajá. Muchas gracias. Es muy interesante esta parte del planteamiento que nos compartes. Y bueno, tomando ahora la parte de la planeación, ¿cómo es la secuencia que permite la construcción de un OPA? ¿Cómo determinar cuándo y cuántos de ellos se pueden incluir? Bueno, como mencionaba, una vez que se identifica y acota el problema de aprendizaje que se desea atender, se analiza el número de operaciones cognitivas que involucra. En el caso particular de nuestro tema, en matemáticas, implica, por ejemplo, identificar el número de variables, el número de datos, el número de transformaciones algebraicas, por decir algo. Entonces, puede ser pertinente incluir un OPA posiblemente atómico para cada una de las operaciones identificadas, aunque no se descarta que en un solo OPA se pueden involucrar varias operaciones. De manera que, como se menciona, hay materiales muy extensos, pero el proceso de su construcción acarrea que puedan separarse y emplearse de manera separada o integrados a otros OPAs. En fin, la flexibilidad es una característica estimada. ¿Podemos ver la siguiente diapositiva, la 10? Claro que sí. Al respecto de cuándo usarse, ¿Sí? bueno, se propone un proceso de evaluación formativa. Cuando está terminado, pues probablemente es que podamos decir que ya podríamos empezarlo a usar. El modelo que se diseñó, el que se menciona en la presentación, en el documento, se espera que pueda contribuir a estructurar esta construcción. No se debe pensar esto como una camisa de fuerza, y por supuesto que este proceso siempre puede mejorarse. Completarlo
permite suponer que se tuvo la mejor versión al alcance de las condiciones presentes. Quizá cuando cambien las condiciones pueden mejorarse también sus sopas. Esa es la característica importante que mencionábamos, de que también sean de código abierto, de que cualquiera pueda meterles mano y adecuarlas a sus propias necesidades, o conforme aparecen nuevos resultados, nuevas alternativas de software o de cualquier opción tecnológica que podrían ser mejorados. Podemos ver también la siguiente diapositiva, por favor, la número 12. En esa diapositiva se menciona que el proceso implica 5 fases en general, pero que representa en conjunto 25 actividades. Por supuesto que no les voy a aburrir con ellas, ustedes lo pueden ver en el documento. Vale la pena mencionar aquella referencia piagetiana que cuando alguien piense que ya llegó al final en algún elemento educativo, pues lo más probable es que esté equivocado, porque siempre es posible mejorar lo que se produce. Muy bien, ahora yo te quiero preguntar, ¿qué se requiere para implementar un modelo como este en una institución educativa de nivel medio superior y de nivel medio, de nivel superior? ¿Habría alguna diferencia en cuanto a estos dos diferentes procesos de implementación, o sería lo mismo? Claro, sí hay. Creo que la siguiente diapositiva también puede ser ilustrativa. Primero que nada, se requiere voluntad de cambiar las cosas. Cuando se cuestionan propuestas como esta que hacemos, vale sugerir que, bueno, si ya los resultados de aprendizaje que obtienen son óptimos con la metodología que emplean, pues no le muevan. Si no están satisfechos, si creen que es necesario mejorar, pues entonces sí hay que buscar alternativas. Entonces, si no hay voluntad de cambiar las cosas, pues hay que pensar que cualquier cosa que se proponga no tiene mucho sentido. Es más fácil seguir haciendo siempre lo mismo. Y probablemente el elemento clave en cualquier nivel es identificar dónde se ubica la dificultad de aprendizaje, acotarla y sobre todo usar un lenguaje adecuado al nivel. Esto es estratégicamente importante, lo subrayo. El lenguaje adecuado al nivel. La experiencia obtenida es que el uso del español especializado de matemáticas es difícil para los estudiantes. Normalmente no tienen un proceso de negociación de significados. Yo digo que esto es un proceso de semiosis forzada. Deben digerir sin quitar ninguna espina todo aquello que el profesor les da, y si acaso lo que pueden pescar del autor del libro de texto. Es un doble brinco que normalmente muchos profesores no se dan cuenta que hay. Traducir de sus referentes del lenguaje coloquial al español especializado de matemáticas es una dificultad, y después enfrentan otra para traducir al lenguaje simbólico de las matemáticas. Y adicionalmente, en el caso de problemas matemáticos, una dificultad más para identificar o construir un modelo que explique y permita manipular la situación para llegar a una solución. Y finalmente, una dificultad más para interpretar la respuesta en el contexto en que se presenta. Creo que sí, la clave es, insisto, recalco, el lenguaje adecuado. Muchas gracias. Definitivamente este tema de objetos para aprendizaje pues es nuevo para muchos docentes. ¿Será posible que el docente pueda identificar su debilidad al momento de construir un OPA? La siguiente diapositiva puede también mostrar algo al respecto.
Yo creo que primero tenemos que identificar, que definir, que acotar lo que se entiende por debilidad docente, que menciona doña Carmen. Hay muchos factores que pueden disminuir el desempeño de un docente. Entre otros, puede implicar que no domine el tema o no tenga idea de cómo propiciar que sus alumnos aprendan ese tema. Especulo que en la mayoría de los casos se deben a un pobre dominio de la materia. Cuando se profundiza, se pueden distinguir diferentes caminos para llegar a lo mismo. Y cuando a un profesor le preguntan algo y reiteradamente responde de la misma manera, los alumnos se enfadan, descartan por cansancio o tratar de comprender lo que solicitan. Podemos ver la siguiente también, la 14. Un OPA puede apoyar a superar esta situación, pues propicia que también el propio profesor vea una alternativa para aprender. Siempre estamos aprendiendo. Conviene recordar que el que enseña aprende 2 veces. Esto no quiere decir que siempre sea mejor usar un OPA. Con la tecnología se pueden magnificar los crímenes docentes. Por esto considero importante que se trate de un proceso sistemático para construirlos. No es raro que las mismas dificultades de los alumnos corresponden a las dificultades del profesor. Sobre este mismo tema de la lectomatemática y sabiendo que es precisamente una de tus líneas de investigación, ¿qué nos puedes decir respecto de cómo influye esta debilidad en los docentes en su consideración respecto de la importancia de la lectomatemática? Pasemos a la siguiente diapositiva. Como mencioné, debilidad puede entenderse de diferentes maneras y pueden ubicarse distintos factores. Vale indicar que si los alumnos no entienden lo que se les pide, aunque les pongan una R15 en el estómago, no van a producir lo que se espera de ellos. Si los profesores tampoco entienden, si solo repiten sin comprender, esto permite entender por qué los resultados a nivel país en matemáticas y los exámenes internacionales consuetudinariamente se encuentran entre los últimos puestos. Sin duda, sin duda. Gracias, Ricardo. Pasamos a la siguiente parte de nuestro diálogo y bueno, vamos a solicitar la participación de CCC de Campeche. Adelante, por favor. ¿Sí? Bueno. Sí, escuchamos. Bueno, primero que nada le agradecemos su presentación al doctor Ricardo Ulloa. Realmente en mi caso particular considero que algo importante no es solamente reflexionar sobre las áreas o las disciplinas sobre las que estamos o las que se trabajan, sino la importancia, lo vital que es la situación de que el docente reconozca aspectos que son fundamentales dentro de su desarrollo, dentro de su trabajo en el aula, ¿no? Yo creo que el doctor acaba de hacer hincapié en algo fundamental, ¿no? El docente difícilmente va a poder generar cambios, y en este caso, hablando de los objetos de aprendizaje, si no reconoce de manera individual las situaciones en las que tiene problema, ¿no? Difícilmente va a poder incentivar, difícilmente va a poder lograr que el alumno pueda también identificar y mejorar en esas necesidades que tienen. Yo considero que eso es fundamental y que, bueno, en el caso de las matemáticas es un punto nodal, ¿no? Importante. En otras áreas, bueno, el alumno puede de cierta manera apoyar al docente o viceversa, ¿no? A encontrar
a través de un proceso reflexivo esta situación, pero en el caso de las matemáticas considero que sin duda el docente es una pieza fundamental. Esa sería la aportación de nosotros hasta el momento. Gracias. Muy bien, maestra, muchas gracias. Adelante, Ricardo. Bueno, yo creo que lo que ella mencionó es bastante contundente. Es una ponencia, no hizo ninguna pregunta. Yo creo que lo que dijo es bastante congruente. Solo agregaría que sí, que tiene toda la razón, aunque los docentes pueden ser sustituidos en algunos aspectos, siguen siendo elementos muy importantes para los logros de los estudiantes. Vamos a continuar a dar respuesta a algunas de las preguntas que nuestros participantes nos hicieron favor de colocar en el foro de esta sesión. Por ejemplo, tenemos la pregunta planteada por Blanca Ruiz del TEC de Monterrey, Campus Monterrey, quien en torno a las estrategias para el cambio menciona o pregunta más bien cómo en la lectura de referencia el Internet es un centro de innovaciones porque es una herramienta con la cual aprende la gente. Ella dice que los docentes que estamos frente a grupo tenemos la tarea de prepararnos en el manejo de las TIC para poder acceder a los objetos para el aprendizaje, pero es difícil en algunos casos realizar estos cambios. ¿Qué estrategias básicas, pregunta ella, nos podría sugerir para poder realizar este cambio cultural del pintarrón y plumón a los OPAs? Creo que fundamentalmente tiene que ver con el hecho de utilizar software amigable. Cuando se utiliza material que tiene una sintaxis muy complicada, realmente implica, como mencioné antes, aprender un nuevo idioma. Eso no es tan trivial. La prueba de que las cosas pueden hacerse más sencillas es que cuando se utilizan estos programas de software que todo el mundo maneja, como los de Office, los resultados, aunque pueden ser no grandes y maravillosos, sí empiezan a crear sinergias, porque cuando ven los profesores lo que otro hizo, se les ocurre aumentarlo o agregarlo. Y esto es lo importante de los OPAs. Durante mucho tiempo, por ejemplo en los años 70, las primeras secuencias didácticas, los primeros materiales didácticos que utilizaban tecnología, eran programas muy lineales en los que solamente se podía pasar a la siguiente fase si se completaba una. Y no había posibilidad de que los profesores o los mismos usuarios pudieran decidir qué era lo que querían. En muchas ocasiones a mí me tocó analizar materiales que eran muy aburridos, puesto que tenían que pasar por cuestiones que probablemente no eran lo que necesitaban. Y entonces, la virtud que ahora tienen estas alternativas que llamamos OPA, de que pueden tomarse la parte que les interese, que puede ser subdividido, que le pueden agregar cosas, que se puede mover como quiera el usuario. Eso es algo muy, muy interesante, porque recalcando lo que mencionábamos hace rato del lenguaje, si nos damos cuenta cómo dicen, cómo le llaman a ciertas cosas en Sinaloa, es diferente a como les dicen en Jalisco o como les dicen en Yucatán, y muchas ocasiones estamos creando problemas innecesarios a los estudiantes simplemente por no utilizar el lenguaje adecuado. Entonces, la estrategia que yo creo que puede funcionar es esta: utilizar un software que sea muy amigable. Pueden usar cosas como las que se hacen con GeoGebra, que todo el mundo lo está utilizando y que se pueden incorporar muy fácilmente a secuencias pedagógicas. Pueden empezar a hacer cosas para, como mencionaba hace rato, situaciones muy quirúrgicas, atender un pequeño problema de aprendizaje, que no entienden cómo hacer que los estudiantes entiendan lo que es un logaritmo. Pues atacar específicamente ese punto, no tratar
de cubrir todo el curso con un OPA. Pueden empezar a atender esos que parecen esencialmente difíciles para que los estudiantes puedan aplicar. Si los estudiantes no dominan las cuestiones básicas, las cuestiones que les dan la estructura para seguir adelante, las cosas siguientes seguirán siendo nebulosas para ellos y terminarán por odiar la matemática, como sucede ahora con tanta gente. Sí, así es. Bueno, nada más aquí una aclaración. La pregunta anterior es de una compañera de Ciudad Valle, San Luis Potosí, Marta Luisa. Y bueno, ahora sí daremos a continuación la pregunta de Blanca Ruiz, del TEC de Monterrey. Me gustaría que el doctor Ulloa nos comentara su experiencia usando la metodología que él propone en el salón de clases. Además, si tiene algunos artículos más de él o de sus alumnos o colegas que nos ilustren los resultados que ha obtenido con profesores y alumnos al aplicar los OPA. Sí, primero hay que decir que la metodología que se propone no es una metodología de enseñanza, es una metodología para construir los OPA. La experiencia todavía es incipiente. Lo que he encontrado es que cada vez más digamos que la experiencia no cercana la tenemos con los mismos estudiantes que desean obtener el grado de maestría, que es el que tengo la responsabilidad de coordinar. El hecho de que cada vez más trabajos de tesis están involucrados a buscar estos elementos prácticos que puedan perdurar y seguir siendo utilizados durante más tiempo y por más gente, me indica que la experiencia está resultando positiva, porque por principio de cuentas lo que mencionaba, lo primero que tiene que haber es voluntad de cambio, y que los profesores decidan utilizar algo diferente, pues ya es una ganancia. Yo hice mi primera tesis de posgrado por allá en los años 80 y encontré que el uso de recursos didácticos en matemáticas era prácticamente nulo. Vamos, ni siquiera muchos profesores llegaban a utilizar quises de colores, entonces todavía no teníamos pintarrones de manera general. Y mi percepción, porque transito por las aulas del centro universitario donde trabajo, es que el uso de alternativas didácticas para facilitar el aprendizaje sigue siendo muy escaso. De repente sí se nota ya la presencia de las computadoras y presentan información y algunas alternativas, pero no es algo generalizado. Y a estas alturas cualquier salón, cualquier clase de matemáticas debería contar con la posibilidad de utilizar recursos de graficación, y por eso hacía referencia a que es importante utilizar el software libre. Por ejemplo, programas como WinPlus, que está disponible de manera gratuita y que pueden hacerse muchas cosas bonitas con él, pues eso sería un camino muy fácil para la gran mayoría de los profesores, porque hasta yo, que no soy experto en el uso de software, pude usarlo sin ninguna asesoría y directamente empezar a picarle para ver qué se puede hacer con él. Y entonces la experiencia es que los alumnos refieren cada vez más, los alumnos de la maestría, insisto, bueno, tenemos 27 estudiantes, todavía no llegamos a los 30 para que sea estadísticamente significativo y no nos regañen los expertos, pero la gran cantidad de los profesores que empiezan a hacer uso de estas alternativas señalan que sus alumnos se motivan bastante para trabajar con matemáticas, que por lo menos le quitan esa monotonía que siempre la información proviene del pizarrón y de lo que se le ocurre al profesor. Yo creo que esto es algo que se puede utilizar de manera paralela a lo que se hace en el salón, y los alumnos se sienten más motivados a aprender matemáticas que cuando meramente utilizamos nuestros tradicionales medios de transmitir y no construir las matemáticas. Muchas gracias, Ricardo. Tenemos aquí una participación de Guillermo Vega Ramírez de ESIME Zacatenco, y él dice lo siguiente: los OPA y las TIC están estrechamente relacionadas, solo que no alcanzo a delimitar completamente si una está incluida en la otra.
A mi parecer, las OPA son parte de las TIC. ¿Qué nos puedes decir al respecto? No, creo que más bien las TIC son una herramienta que podemos utilizar para difundir particularmente toda esta producción de OPA. Las tecnologías de la información y la comunicación, como su nombre implica, se utilizan para comunicar. Claro, cualquier proceso educativo es un proceso de comunicación. Por supuesto que hay una vinculación enorme, pero digamos, es como decir que el software es parte de las TIC. Más bien las TIC utilizan software, y también en la construcción de los OPA se utiliza software y se hace uso de las TIC para su difusión. Sí, gracias. Bueno, continuando con otra de las preguntas de nuestros participantes, Araceli Ibáñez Sandoval de ESIME Zacatenco pregunta lo siguiente: respecto a la definición que le dan a un OPA atómico, se dice que es el OPA más pequeño que se puede tener, el cual únicamente incluye una actividad cognitiva. Mi pregunta es, ¿en qué se basaron para decir que este normalmente ocurre en un lapso de tiempo aproximado de 15 minutos? ¿Con respecto a quién? ¿Al profesor o al alumno? ¿Tienen datos registrados? Gracias. Por supuesto que todo el trabajo está centrado en los estudiantes. Por efecto algo, muchos profesores, no podemos dejar de reconocer y de dejar abiertamente que hay una gran, por lo menos siempre ha habido una gran improvisación de profesores de matemáticas, y el hecho es que se centra el trabajo en los problemas de aprendizaje que tiene el alumno, no se piensa en los problemas de enseñanza. Mi postura es que nosotros podemos utilizar cualquier alternativa para tratar de transmitir, compartir o propiciar la construcción del conocimiento por parte de los estudiantes. Pero no podemos decir que hay enseñanza si no hay aprendizaje. Solamente hay enseñanza cuando hay aprendizaje. Y entonces el eje central de todo ese trabajo es acotar el problema de aprendizaje del estudiante. No tiene caso, bueno, desde mi punto de vista, pensar en atender necesidades específicas del profesor, porque de esa manera limitaríamos la utilidad de un OPA. La idea es que cualquiera pueda utilizarlo, no digamos que se limite a una determinada sección o a un determinado tipo de profesores. Ahora, la virtud que tiene es que, por ser de código abierto, esos que tienen necesidades particulares pueden adaptarlo a su propio medio, a sus propios recursos, a su propia idiosincrasia, sin necesidad de tener que repetir exactamente lo que se nos ocurrió en otro lugar. El OPA tiene la virtud de que puede proporcionar ideas que luego generalmente pueden ser mejoradas y adecuadas al medio donde se vaya a emplear. Muy bien. Eso es. Desde Ciudad de México, el colega Alan Tajechi de ESIME Zacatenco plantea que bajo el marco teórico que manejas, ¿cuál es la definición de aprendizaje significativo que tocas en tu artículo Modelos para construcción, análisis y rediseño de objetos para aprendizaje? Ya que bajo el esquema de competencias tengo entendido que el aprendizaje significativo es aquel aprendizaje que se construye a través de los conocimientos previos que el estudiante tiene y los relaciona con sus demás saberes. Sí, realmente es un tema muy controvertido. Hay quienes piensan que hablar de aprendizaje significativo es hablar de una teoría de aprendizaje. Mi posición es que cualquier teoría puede llevarnos a producir aprendizaje significativo, pero la distinción que a mí me parece importante para que un aprendizaje sea significativo es, como mencionó su colega, es que pueda ser vinculado con los conocimientos previos. Bueno, algunos autores sugieren que no es posible aprender nada si no se vincula con conocimientos previos, entonces ahí empiezan las contradicciones.
Pero la otra cualidad que yo considero importante para decir que el aprendizaje es significativo es que tenga la posibilidad de utilizarlo en situaciones posteriores, no exclusivamente en ese momento para pasar una materia. Otra controversia aquí es que hay quien dice que si es aprendizaje necesariamente es significativo. Y bueno, la circunstancia de acotar de manera muy precisa lo que es aprendizaje significativo puede ser importante para alguna construcción teórica, pero en el aspecto práctico yo me refiero a esas dos cualidades: el que pueda ser referido a sus conocimientos actuales y que pueda ser utilizado posteriormente. Sí, muchas gracias. Pasamos a una participación por parte del Politécnico. Adelante. Sí, mi nombre es José Antonio Becerra, soy de la Escuela Superior de Ingeniería Química. ¿Qué opina usted sobre el uso de las calculadoras graficadoras de última generación como una herramienta para los cursos de matemáticas en escuelas superiores? Espero haber escuchado correctamente. Me dijo calculadoras de última generación, ¿verdad? Sí, graficadoras. Sí. Yo creo que hay muchos esfuerzos interesantes. Hay varios grupos que están trabajando al respecto. Por ejemplo, profesores de la Universidad de Michoacán han establecido cursos en casi todos los eventos que se organizan alrededor de la Asociación Mexicana de Investigadores del Uso de la Tecnología en la Enseñanza de las Matemáticas. Y sus esfuerzos principalmente han estado dirigidos a utilizar herramientas como GeoGebra, pero he visto esfuerzos interesantes con el uso de la NISPAE. Me parece que pueden ser bastante constructivos y pueden ser bastante útiles. La dificultad que veo es que tiene que existir una infraestructura, porque por principio de cuentas los más de 2,000 pesos que cuestan, no cualquier estudiante los va a pagar, porque ahora probablemente prefieren utilizar una computadora. Creo que más que opinar de manera personal en términos de que nos guste o no nos guste, como gente de un trabajo formal tendríamos que apegarnos a lo que la investigación formal nos proporcione. Si los resultados que se obtienen con este tipo de materiales muestran que se superan problemas de aprendizaje que con otros medios no son fáciles de superar, pues yo creo que hay que seguirlas utilizando. Lo que sí parece arcaico es el que todavía, a muchas alturas, se encuentren profesores que impidan que sus alumnos utilicen calculadoras en cualquier nivel, y tienen sus razones que pueden ser de mucho peso para ellos, pero yo considero que a estas alturas, con la disponibilidad tecnológica que existe para todo el mundo, pues es contraproducente. Yo creo que tenemos que darles a los alumnos la oportunidad de conocer y utilizar las herramientas que están disponibles en el medio. Sería como quererlos sacar de este mundo para que no usen estos materiales, y me parece hasta cierto punto irresponsable. Entiendo que se refiere mucho al caso de que los profesores les da miedo aprender cosas nuevas, profesores tradicionales. Muchas veces queda la impresión de que tienen miedo de que los alumnos los superen o que les hagan preguntas que ellos no puedan responder. Yo recuerdo cuando empezábamos a trabajar con las primeras opciones de software, dábamos clases de Basic y teníamos Debase y bueno, un montón de cosas, y era muy fácil que los alumnos pronto nos superaran y encontraran mejores formas de hacer las cosas, y pues a mí siempre me daba mucho gusto. Creo que cuando los alumnos nos superan es que estamos haciendo bien las cosas. Si meramente los provocamos que hagan lo mismo que nosotros, pues como que es un tanto cuanto limitado lo que hacemos. Al contrario, yo creo que hay que darles la oportunidad de que puedan ser mejores que nosotros,
Si no, pues también en este país seguirá siendo pues no tan bueno como podría ser. Ahora tenemos una participación del maestro Gabriel Moreno Garibay, quien pregunta, ¿qué OPAs son los más recomendables para que los alumnos comprendan cómo resolver los problemas de ingeniería química? ¿Cómo pueden ser los problemas de mecánica de fluidos? Bueno, yo no soy experto en todas estas áreas, no soy experto en ninguna, yo creo. Pero yo creo que hay que regresar a lo que mencioné al principio. Primero hay que identificar el problema. ¿Por qué es que los alumnos se están atorando en cualquiera de las áreas que mencionó? ¿Cuáles son los elementos esenciales que no dominan? ¿En qué parte del proceso se atoran? Y entonces, en función de eso, pueden diseñarse los OPAs correspondientes para superar las dificultades. Mientras no se acote el problema, pues puedes darse palos de ciego. Yo lo que sugiero es que hagan un trabajo clínico. Lo que se hace, que también es parte de lo que hacemos en la construcción del OPA, es proponer un problema donde el alumno tenga que hacer uso del conocimiento que se desea que construya, que teóricamente se supone que ya debe tener cierto conocimiento, y entonces al observar y preguntarle por qué hace las cosas como las hace, se puede identificar en dónde radican las dificultades, cuáles son los elementos que son los claves para que el alumno pueda terminar de resolver el problema y evitar que se siga atorando. De otra forma, pues se pueden hacer OPAs muy bonitos y que se puedan lucir los profesores con ellos, pero yo insisto que aquí lo que importa es que los estudiantes sean los que superen el problema de aprendizaje, que el OPA les ayude a construir, que les facilite el aprendizaje, no meramente que sea un buen transmisor de información. Hay muchos materiales disponibles que proporcionan la información, pero con los OPA lo que se pretende es que faciliten la construcción del conocimiento, no meramente la memorización o el pasaje del proceso meramente a nivel de conocimiento, sino que pueda pasar al nivel de aplicación, pasando por el de comprensión, por supuesto. Gracias. Continuando con otra pregunta más de San Luis Potosí, Adrián Moreno Manzanares de Cobach 02 hace la felicitación a doctor Ulloa, a Socorro y a Carmen como panelistas, y la pregunta es la siguiente. Es interesante este tema, ya que los objetos de aprendizaje, como se les llama comúnmente, el mismo nombre yo lo entiendo como meros objetos, como tener un solo balón de fútbol, pero siempre tener este objeto sin a veces usarlo como debe ser. En cambio, como lo da a conocer el doctor Ricardo, objetos para aprendizaje, lo entiendo siguiendo con mi analogía como llevar a cabo el juego con el balón en la cancha, con todos los protagonistas participando y generando los objetivos que se tiene para con el balón. ¿Sí se entendió de algo? Bueno, sí escuché todo, pero no me di cuenta de que hubiera alguna pregunta ahí. Sí, parece que es más bien un comentario y una analogía que el maestro propone, muy futbolera, por cierto. Yo lo que puedo mencionar aquí, y creo que puede ser pertinente, es el hecho de que en una gran cantidad de autores que escriben al respecto se refieren a nuestro tema, objetos para aprendizaje, como objetos de aprendizaje. Y creo yo que tiene que ver con que la traducción del inglés es la que está provocando esa diferencia. En inglés, learning objects puede provocar esta circunstancia. Yo recuerdo cuando fui estudiante, hace muchísimos años, que se hablaba de que un objeto de aprendizaje es lo que se va a aprender. Es decir, el álgebra, el cálculo, cualquiera de los programas son objetos de aprendizaje. Y lo que nosotros
producimos son objetos para facilitar el aprendizaje. Por eso objeto para y no objeto de. Así es. Claro. Una participación más de San Luis Potosí, están muy activos nuestros colegas potosinos. Comenta el maestro Juan Hernández, quien dice: estoy de acuerdo con usted, maestro Adrián. Sin duda muy acertado su comentario, ya que para que se dé un aprendizaje significativo es necesario que se involucre todas las partes, y una de esas partes fundamentales es el alumno. No basta con tener el objeto, sino que haya una manipulación, observación, análisis y evaluación. Por lo tanto, considero que se hace más productivo cuando se permite también que el mismo alumno realice propuestas de análisis, diseño y evaluación de OPA, incluso que se involucre en su construcción. Eso lo menciona el maestro Juan Hernández de San Luis Potosí. Bueno, creo que felicitó al maestro Adrián, pero pues sí, básicamente en la primera parte del procedimiento que yo menciono es que después de que los profesores, los colegas, los expertos han dado su veredicto al respecto de un OPA y se construye la segunda versión, las siguientes 3 etapas tienen que ver con alumnos, con grupo individual, trabajo clínico, luego con grupo pequeño y finalmente con grupo grande, porque finalmente las opiniones de los alumnos creo que son las que pueden ser más importantes para que el OPA funcione para lo que se quiere, y no meramente lo que nosotros desde nuestra torre de marfil, ya con conocimientos que nos tienen muy sesgados, muchas veces que nos llevan a caer en el efecto túnel, nos impiden ver cuáles son las necesidades reales de los estudiantes. Y por eso es que esta metodología de construcción está más bien basada en las opiniones de los estudiantes al usar el OPA y no desde el punto de vista meramente teórico. Continuamos con una participación de Luis Valderas de ESITIE IPN, y la pregunta es la siguiente: ¿la aplicación de OPA solo se realiza mediante el empleo de nuevas tecnologías o se puede realizar con algún otro medio impreso, digital o medio físico? Bueno, es que precisamente es parte de la definición de los OPAs. Realmente puede ser que lo que esté pensando el profesor es en términos de recursos didácticos. Realmente cualquier recurso didáctico puede ser útil si se utiliza adecuadamente. El hecho es que parte esencial de la definición del OPA, de la literatura y la tradición propone, es que sea factible que puedan ser dispuestos en Internet para uso masivo. Gracias. Muy bien. Nuevamente de San Luis Potosí, la profesora Bertalicia Albizu Nájera comenta que le parece muy interesante la propuesta, puesto que el poder implementar OPAs, bueno, ahí termina el párrafo, y luego dice: me llaman la atención las diferentes etapas en la evaluación y desarrollo formativo de una OPA. ¿Cuáles se pudieran tomar en cuenta en nivel medio superior? ¿Qué estrategias de enseñanza-aprendizaje pertinentes se pudieran implementar en el aula para la evaluación, puesto que no todas las escuelas se tiene una infraestructura en tecnologías o hay lugares que es difícil tener acceso a ellas? Bueno, el procedimiento para construir OPAs es el mismo para cualquier nivel. Si ustedes analizan la propuesta, no menciona para nada que tenga que ver con una cierta categoría. Finalmente, lo que se pretendió desde su inicio con este procedimiento fue propiciar una sistematización en la construcción de los OPAs. Y respecto a los problemas de estrategias de evaluación, bueno, eso se pueden mencionar independientemente del trabajo con los OPAs. Yo creo que la estrategia que deben utilizar es la que se adapte a las circunstancias que enfrentan. No tiene caso que, por supuesto, que piensen utilizar una estrategia que implique
herramientas que no están disponibles. Yo me acuerdo que llevaron todavía en el gobierno de Fox elementos de multimedia, la enciclomedia, a escuelas que ni siquiera tenían energía eléctrica, entonces, tontería. Lo que yo creo que puede suceder con ustedes, o algo que hemos observado por acá, es que cuando se hace el trabajo clínico o el trabajo con los estudiantes para probar o evaluar el OPA, los mismos estudiantes dan sugerencias de qué cosas podían incluirse para que a ellos les facilitara el aprendizaje. Una cosa muy curiosa que ocurre es que cuando a los alumnos se les pide hacer ese análisis del OPA, se sienten muy importantes y se dan cuenta que sus opiniones pueden ser trascendentes para ayudar también a sus compañeros. Como que en ese momento ellos logran un cierto aprendizaje de una calidad bastante respetable que les permite ver un poquito más allá, porque como que se dan cuenta de cosas que estaban por ahí muy a flor de piel o muy a flor de su cerebro, y esa experiencia les permite concretarlas y opinar más allá de lo que es el mero OPA, de lo que se les presentó, y las ideas que dan enriquecen bastante lo que se puede incluir de nuevo en el OPA, puesto que, bueno, con este procedimiento realmente lo que hacemos es construir 5 versiones hasta llegar a las que esperamos que pueda funcionar en base a todas esas opiniones que dieron los estudiantes. Si se refiere además a estrategias de evaluación, bueno, pues hay un montón de posibilidades que se pueden experimentar en los últimos tiempos. Yo creo que el mes que entra aparecerá un libro que escribí precisamente sobre el proceso de evaluación de los aprendizajes, que bueno, quizá le pueda hacer utilidad después. Muchas gracias. Bueno, ahora participará nuevamente desde México. Adelante, por favor. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es María Guadalupe de CIME Zacatenco. Bueno, aquí mi pregunta sería la siguiente. En anteriores sesiones se hablaba principalmente de competencias didácticas. Después se hablaba de una modelación de clase, recuerdo a la enseñanza matemática. Lo que yo aquí es que, doctor, ¿qué interrelación hay entre esas partes? Porque en su definición de OPAS es una identidad digital a las tecnologías, a la tecnología en internet, a las calculadoras científicas, a todos los instrumentos. Pero ahorita, por ejemplo, una pregunta que hizo una profesora acerca de que en lugares que no hay tecnología, pues yo también, bueno, yo en mi opinión, OPA sería un objeto como el abaco, estoy hablando de OPAs de diferentes niveles, porque OPA lo podríamos aplicar en nivel básico, medio, secundaria, medio, superior o superior. Aquí, la pregunta sería, ¿qué interrelación hay entre esas 3 etapas? ¿Cuál es el objetivo, no? El objeto para aprendizaje. Entonces, no sé si ese 100% identidad digital, como usted dice, medio físico, o, por ejemplo, yo en una clase de álgebra de medio superior, yo puedo manejar o hacer uso o implementar yo una planeación didáctica en hacer un ajedrez o un dominó, una lotería referente, no sé, relacionar, ¿cómo se llama? Definiciones de, ¿cómo le dice? Como ecuaciones de primer grado, por ejemplo. Ajá. Entonces, bueno, ¿qué interrelación hay entre estas sesiones y la construcción de OPAs? Esa sería mi participación. Me disculpo porque como que la comunicación no fue muy buena. Voy a tratar de responder lo que entendí. Ciertamente hay muchísimos recursos didácticos que puede seguirse utilizando, no porque pase el tiempo dejan de ser útiles. El abaco todavía lo utilizan en Oriente y los estudiantes normalmente siempre tienen mayor nivel de competencia que los estudiantes occidentales, y uno de los elementos que suelen mencionarse como que contribuyen mucho
a esa habilidad aritmética, sobre todo que tienen los estudiantes, es el uso del ábaco. El tener o no tener recursos tecnológicos, pues por supuesto que es un limitante para pensar en que ustedes puedan utilizar OPAS. Si no tienen la tecnología, si no tienen computadoras para usarlas, es muy probable que esto no tenga la misma utilidad para ustedes. Yo lo pondría en duda porque en la actualidad ustedes pueden conseguir computadoras ya de un nivel aceptable con menos de 5,000 pesos. Quizá no las de última generación, pero sí es posible poder hacer cosas con poco dinero. De hecho, esa ha sido una de nuestras preocupaciones, el que lo que utilicemos represente la posibilidad de que esté al alcance de cualquier nivel. Les mencionaba el hecho de que nosotros compramos el programa Toolbook hace unos 6-8 años, y en aquel entonces pues fue una inversión de más de 20,000 pesos que quizá un solo profesor no la podría hacer, pero a nivel institucional no es tan complicado. Sin embargo, estoy consciente de que en muchos lugares no sería sencillo. Entonces, yo creo que sí hay cosas que pueden hacer. Inclusive hay algo que para mí es una espinita que tengo intención de atender en cuanto me pueda sacar y atender en cuanto el tiempo me lo permita, que es que como profesores debemos utilizar lo que está normalmente al alcance de los estudiantes, algo que están usando cotidianamente. Y concretamente me refiero a que nosotros tendríamos que estar utilizando las redes sociales para trabajar con los estudiantes. Si a ellos les gusta ese ambiente, si lo utilizan de manera muy eficiente, si puede provocar situaciones tan notables como los cambios que estuvieron en África del Norte por el uso de todas estas redes sociales, nosotros nos estamos quedando atrás al no discurrir opciones para propiciar que les sea útil también para lo que corresponde a nuestro trabajo profesional, para facilitarles aprender matemáticas. Y yo creo que hay un tremendo campo de investigación que tendríamos que abordar más pronto que tarde. Probablemente un app o los applets podrían ser como equivalentes a un OPA. En la actualidad los applets no son modificables, normalmente se bajan y los usa uno tal como se los venden o se los regalan. Y la distinción con los OPAs es que sí se pueden modificar y adecuar a las circunstancias locales, o del profesor o de quien quiera usarlos. Pero finalmente yo creo que si vivimos en un mundo que está cambiando, nuestra mentalidad como profesores también tenemos que adecuarnos a esos cambios. Porque el principal problema que yo he encontrado después de 40 años de andar en este negocio es que los profesores de matemáticas suelen considerar que saben todo lo que necesitan, que no necesitan aprender nada más y que no necesitan utilizar ningún otro medio, puesto que ellos son suficientemente capaces para que sus alumnos aprendan. Y claro, hay profesores que tienen una excelentísima cualidad para trabajar y hacer que sus alumnos aprendan. Probablemente eso no hace falta agregarles nada. Pero los que somos comunes mortales y que creemos que los estudiantes puedan obtener más si hacemos uso de estos fierros, de estos recursos, pues no nos queda más que ponernos a trabajar y estudiar. Desafortunadamente no es gratuito ninguno de estos cambios. Siempre implica que tengamos que dedicar tiempo, algo de esfuerzo y también dinero de nuestro propio bolsillo, porque no siempre las instituciones están dispuestas a darnos todo lo que sea necesario. Muchas gracias, Ricardo. Aquí tenemos una participación de México nuevamente. Adelante. Hola, buenas tardes. Yo estoy de acuerdo con la tecnología, aunque, bueno, en las escuelas no tenemos el equipo, no tenemos los programas. A mí me sorprende cómo ciertos paquetes te pueden hacer cálculos monstruosos, ¿no? De una manera muy rápida. Y bueno, yo estoy a favor de eso,
pero en la práctica mis estudiantes me dicen a mí que para qué hacer tantos cálculos cuando estoy en el pizarrón, que para qué hacer tantos cálculos si ya hay máquinas que lo hacen, ¿no? Entonces, ¿usted qué le respondería a usted a un alumno así, ¿no? Esa es mi pregunta, gracias. Bueno, esa es una situación simpática. Primero que nada, hay que pensar que como profesor tiene usted que actuar también como psicólogo. Tiene que ver cuál es la motivación del estudiante. Una muy posible es que la motivación materialista que implica que prevalece en nuestro medio. Usted puede decirle que necesita entender los cálculos para que pueda hacer él cosas mejores y ganar dinero haciendo ese tipo de cosas. Que no se conforme meramente con recibir lo que otros le dan ya de manera acabada, sino que entender el proceso le permitiría mejorarlo. Por supuesto que también es una alternativa el mostrarle resultados de cuestiones que resultan totalmente ilógicas y que no se pueden entender, no se pueden dar cuenta si no han pasado por el proceso de construcción. Yo recuerdo en muchas ocasiones he puesto este ejemplo de que en algún problema que se planteó al respecto de la construcción de un tanque de almacenamiento, a un estudiante le resultó como el grueso del tanque 2 metros y un diámetro, pues ya se imaginarán, pero no se le ocurría que una lámina de 2 metros de hueso es algo totalmente ilógico. El problema probablemente era un punto por ahí, deben haber sido 2 centímetros o algo por el estilo, pero el no darse cuenta del procedimiento no le permitía darse cuenta de los errores. Entonces, yo creo que usted seguramente puede tener una mejor respuesta que yo, porque el conocimiento de los estudiantes le puede indicar por qué le hacen esa pregunta. Realmente no tiene que ver con más que con la motivación que tiene el estudiante para buscar al profesor. ¿Para qué hacer tanto cálculo si realmente existen ya las opciones? De hecho, no es una pregunta que se pueda decir que es tan trivial, porque si ustedes se fijan, hay cosas que realmente ya nunca hacemos a mano. ¿Quién de ustedes ha sacado una raíz cuadrada en los últimos años? Una raíz cúbica no digamos, ¿verdad? Seguramente es posible que en el futuro haya algoritmos, haya procedimientos que no volvamos a realizar a mano, puesto que ya está disponible la tecnología y se vuelve tan cotidiano como que no tiene mucho sentido ponernos a hacerla. Pero bueno, eso es algo que el futuro nos mostrará. Sería importante, por ejemplo, hacer una investigación. ¿Qué pasa si a los alumnos nunca los hacemos correr el lápiz? Que nunca tengan que trabajar con lápiz y papel y todo lo hagan simplemente con la calculadora o la computadora. ¿Y qué pasa con ellos? ¿Cuál es su desempeño? ¿Cuál es su felicidad como seres humanos en el futuro? ¿Cuál es su productividad como entes de una sociedad, como ciudadanos de este país? Eso podría ser una respuesta a preguntas como la que planteó usted en este momento, y me parece que sería muy interesante conocer qué pasa en esos casos. Pero bueno, tendríamos que asociarnos con algún sociólogo para plantear este tipo de investigación. Gracias, Ricardo. Gracias, maestra, desde la Ciudad de México. Habla José Luis Torres del 7 del IPN, pero en este momento desde Tampico. Ricardo, esto de los OPA nos plantea como profesores este desafío de la tecnología, una tecnología que
pues a veces a lo mejor hasta nos apabulla porque se tienen cambios que resultan impresionantes y que planteas desde luego situaciones a los profesores en cuanto a preguntarse justamente acerca de su trabajo, qué es lo que tiene que de alguna manera como continuar utilizándose, qué es lo que se tiene que modificar, y nos guste o no, esta tecnología cada vez, digámoslo así, nos invade más. Si hace algunos años eran escasas las escuelas en donde se tenían las computadoras, bueno, pues ahora no solamente son computadoras lo que tenemos cotidianamente, tenemos otras cosas más, o diríamos incluso como computadoras muy portátiles, y que lo utilizan los alumnos. Pero encontramos que los alumnos en muchos momentos su, digamos, interés fundamental está en términos de utilizarlos para escuchar música, ver películas, algunos incluso para sacar fotografías a los pizarrones llenos de números y letras, y el hecho de que dispongamos de estas maravillas no significa, por un lado, que los alumnos aprendan rápidamente los conceptos que nos importan de matemáticas, y por otra parte, pues sí, al profesor preguntarse acerca de, bueno, esto que estamos utilizando, qué tan pertinente, qué tan útil es. Y ya no es raro escuchar a algún alumno decir, bueno, es que somos alumnos del siglo XXI y nos están tratando como alumnos del siglo pasado o antepasado. Esto de los sopas encuentro que nos permite darnos cuenta de que, pues aunque esté la tecnología ahí como muy a la mano, no significa que sea muy fácil aprovecharla para lograr mejores aprendizajes. Hay necesidad de hacer una selección, de hacer un trabajo algo más sistemático, y como tú lo has comentado a lo largo de esta sesión, no buscar pensar en resolver todos los problemas de aprendizaje, sino identificar algunos de ellos que resultan apremiantes de alguna manera y hacer algo al respecto. Hay inquietudes en varios profesores acerca de cómo podemos hacer este trabajo. ¿Qué tanto encuentras tú que es una responsabilidad del profesor involucrarse en esto, y qué tanto se tiene que esperar apoyos de las instituciones en las que uno labora? Bueno, esta es una pregunta bastante complicada. Tiene que ver, en primer lugar, el hecho de que haya profesores que tienen la vocación de hacerlo porque eso llena su vida, y hay otros que meramente trabajan porque tienen que comer. Creo que hay una circunstancia muy importante derivada de los procesos de motivación. El otro día a mi esposa le regalaron un teléfono inteligente, y la cantidad de uso, el empleo de todas las alternativas que tiene ese teléfono, pues le resulta muy complicado. Básicamente lo que nosotros los viejos utilizamos pues es el llamar y contestar llamadas. Pero mi hijo menor es un experto en utilizar todos esos medios. Y algo parecido sucede con los estudiantes. Ellos manejan los teléfonos inteligentes de manera muy eficiente, saben hacer muchas cosas que a nosotros como que el tiempo nos pasó y no nos interesa mucho meternos a ver cómo funcionan. Entonces, partiendo del hecho de que la motivación es el motor primordial para hacer las cosas, tendríamos que darnos cuenta el potencial que podría darse de utilizar una nueva herramienta. Esto tiene que ver con que siempre es más fácil que sigamos haciendo lo mismo que ponernos a estudiar. Yo por eso mencionaba en alguna de las respuestas previas
si se tiene el interés de seguir esta línea de construcción de OPAs, se puede empezar por atender problemas sencillos, de manera así muy acotada, y utilizar cosas sencillas. Por ejemplo, todo el mundo maneja Word en este momento. Y les puedo sugerir después, si quieren, una dirección. La dirección en la página ya me acuerdo, está en la página de nuestra maestría. Es un OPA bastante sencillo, en matedu.udg.mx. Ahí pueden encontrar un OPA que está hecho exclusivamente con Word, al que le adicionaron algunos videos que la misma profesora grabó con recursos caseros, con una cámara que llevó desde su casa, y que yo creo que no hay es muy raro que en alguna casa no exista este tipo de medios para hacer cosas tan sencillas. Los estudiantes que lo probaron se mostraron bastante motivados de que les servía para lo que la maestra buscó. Era un OPA para incidir sobre el concepto de derivadas, y las cosas parece que están funcionando así. Cuando en las academias se discuten estos problemas, después se generan inercias. Se generan sinergias. Esas mismas sinergias que resultan cuando se hace el trabajo con los estudiantes, puesto que lo que no se le ocurre al autor, los que lo escuchan le pueden hacer muchas más sugerencias, y el trabajo se vuelve más ligero. Es el problema de nuestro medio, el que aprendamos y deseemos trabajar en la academia para que las cosas crezcan de manera más sencilla y con menos trabajo. Creo que una de las fallas o de los defectos que tenemos en nuestro país es que los profesores de matemáticas suelen ser muy individualistas. Ya mencioné hace un momento la idea de que no quieren aprender nada, o que tienen la idea de que saben todo lo que necesitan saber. Es decepcionante ver que muchos de los profesores que hacen posgrados los tienen más que nada para mejorar su situación económica, lo que es perfectamente válido, pero no por el gusto de poder hacer mejor las cosas. Los seguimientos que se hacen de los profesores, pues sí, necesariamente muestran mejoría, pero también muestran que no usan todo el potencial de los conocimientos y de las herramientas que pudieron apropiarse a lo largo del posgrado, porque luego resulta más sencillo, insisto, volver simplemente al trabajo cotidiano de presentar la clase y repetirles a los alumnos los mismos conceptos que tienen dudas, mostrarles cómo resolver un problema y luego pedirles que ellos hagan lo mismo. Eso es lo más sencillo que puede hacer un profesor de matemáticas. Pero los resultados posteriores nos muestran que eso es un aprendizaje que no es permanente, que no es significativo, pues que ya después no lo pueden utilizar. Es una canción constante la que cantan los estudiantes cuando se les pregunta al respecto de un tema considerado en el ciclo anterior. No me acuerdo, no lo vimos, no lo aprendimos. Y muchas ocasiones nos consta en que sí lo vieron, que sí lo aprendieron, pero que lo olvidaron o no quieren usarlo. Y entonces, hacer uso de estos medios, que es lo que a ellos les está motivando, pues puede ayudarnos a vencer esas sinergias. Y insisto, con el trabajo en la academia creamos sinergias que hacen que podamos cumplir cosas más interesantes cada vez. Esto es un trabajo incipiente, pero la idea es que todos estos productos se dispongan en bancos, como hay ya tantos en el mundo, con la ventaja de que puede ser que la idiosincrasia de nuestro medio pueda ser más fácilmente adaptable a las condiciones del país, a lo que se hace en matemáticas en nuestro sistema. Algo que probablemente pueda ayudar en el futuro es esta idea de que todos los bachilleratos del país tendrán programas semejantes, y entonces se podrán hacer cosas que puedan ser utilizadas por muchísimas más gente. Yo me acuerdo por allá en los 90, en una investigación que hice, había más de 400 programas de bachillerato vigentes en los 90. Ahora no sé cuántos existan, pero ojalá y ese caos pudiera ser mejorado. Yo creo que
también la discusión al respecto de qué enseñamos en matemáticas respecto de los contenidos que se discuten en las aulas, los contenidos programáticos, es otra discusión que tampoco está tan presente y debiéramos de abordarla más. Hay temas que de manera muy regular son incluidos en todos los programas. Y después como que es cuestionable su utilidad. Pero bueno, eso da para hablar muchísimo más y no quiero comerme el tiempo de la conferencia. Muchas gracias. Agradecemos profundamente, Ricardo, tu participación y te vamos a pedir si puedes continuar el diálogo con nuestros participantes en el foro, así como contestar algunas preguntas que ya no haya habido oportunidad de darle respuesta. Con todo gusto. Gracias. A todos los participantes les agradecemos que sigan la conversación en el foro. Pasamos con el Politécnico. Gracias, Socorro. Gracias, Carmen, por tu esfuerzo, por estar allá en ese hermoso lugar de la República. Estimado doctor, gracias por sus aportaciones. Esperamos las mismas también en el foro de discusión. Y gracias a todos ustedes por participar de manera presencial aquí en el auditorio de la Dirección de Cómputo y Comunicaciones del Politécnico. Bien, me despido con esta diapositiva que ustedes van a ver a continuación, en donde ustedes van a ver las próximas sesiones del Seminario Repensar las Matemáticas, la sesión 68, el miércoles 21 de mayo, con el tema La estadística y la propuesta de un currículo por competencias, y una sesión maratónica el día martes 29 de abril, en donde después del Seminario Repensar la Física, de 1 a 2 de la tarde, de 2 a 3 aproximadamente, estará la siguiente sesión de bioquímica, la sesión número 28. Por mi parte es todo. Hasta pronto.